La digoxina produce un efecto principal mediante el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPase, de tal manera que el efecto neto es un acúmulo de sodio intracelular. Como la célula no tolera tener cantidades de sodio significativas dentro del citoplasma porque está programada para no permitirlo, intercambia este sodio por calcio, igual que ocurre cuando hay un potencial de acción. Luego el efecto neto de tomar digoxina es un aumento en el calcio intracelular, y como el calcio es fundamental para la contracción por la unión a las cabezas de miosina en la sarcómera, pues el efecto neto es que al tomar digoxina aumenta el inotropismo. También tiene un efecto la digoxina sobre el sistema parasimpático, aumentando discretamente su tono, es decir, es un estimulante parasimpático suave, como la acetilcolina, pero suave. Por tanto, la digoxina básicamente tiene dos utilidades en cardiología. Una, el efecto inotropo positivo para dar fuerza de contracción cuando haga falta, en insuficiencia cardíaca cuando sea necesario. Bien es cierto que sin beneficio en la supervivencia, mejora los síntomas del paciente pero no la supervivencia. Y la otra utilidad es como fármaco frenador del nodo AV o del nodo sinusal, para que el corazón se enlentezca por este aumento del tono parasimpático que hemos comentado que produce. Y se puede usar, por ejemplo, en una paciente con fibrilación auricular crónica para mantener a raya la frecuencia ventricular. Sí es cierto que la digoxina es un fármaco muy inseguro porque tiene un margen terapéutico muy estrecho, de tal manera que es fácil que aparezca toxicidad por digoxina. Esta toxicidad por digoxina puede dar síntomas a dos niveles. El más frecuente es digestivo, náuseas, vómitos, diarrea, un cuadro parecido a una gastroenteritis, que si no pensamos en él podemos utilizar tratamiento para esta circunstancia inadecuado y pensar que el paciente lo que tiene es simplemente una gastroenteritis y que realmente lo que hay es una intoxicación por digoxina, que además la deshidratación que acompaña a las náuseas y a los vómitos y a la diarrea pues puede aumentar el fracaso renal, y dado que la digoxina se elimina por vía renal, pues empeorar y perpetuar la situación. El otro efecto de la intoxicación, toxicidad por digoxina, son efectos eléctricos, siendo lo más frecuente la extrasistolia ventricular, que suele ser asintomática. Pero también es verdad que la mayoría de los pacientes que tienen extrasistolia no los nota. Por eso cuando un paciente que tiene toxicidad digitálica consulta en el hospital, suele ser por un fenómeno de bloqueo. Es un fármaco que frena, pues frena demasiado y acaba produciendo un bloqueo AV completo, que suele ser transitorio cuando elimina el fármaco por vía renal. Es cierto que hay algunas arritmias más específicas que estas que hemos comentado de la intoxicación por digoxina, entre las que podríamos destacar una que es la taquicardia supraventricular con un grado de bloqueo AV variable. Esto es lo más específico probablemente de todo. El ritmo nodal acelerado, que hemos comentado antes como causa de ondas a cañón regulares, y la taquicardia ventricular bidireccional, que es muy infrecuente pero que también se relaciona con la intoxicación de digoxina. La causa más frecuente de toxicidad por digoxina es el aumento de la digoxinemia en sangre, de la cantidad de digoxina que hay en plasma. Y dado que la digoxina se elimina por la orina, la causa habitual es la insuficiencia renal. Hay muchos fármacos que pueden aumentar los niveles de digoxina por interferencia a nivel farmacocinético, y conviene que uno pues haga una pequeña una regla mnemotécnica para recordarlo, como quinidina, verapamil, amiodarona, propafenol. Hay una serie de fármacos que pueden producirlo, que pueden consultar en cualquier libro. Y la otra situación importante en la que existe toxicidad de digoxina, aunque los niveles plasmáticos sean normales, son aquellas en las que el paciente es especialmente sensible al efecto de la digital. Y esto básicamente incluye la hipercalcemia, lógicamente, pues si recordamos que la digoxina lo que produce es un aumento de calcio intracelular, si alguien tiene hipercalcemia es más fácil que se intoxique por digoxina. Y luego todas las hipo que se nos ocurran: hipopotasemia, hipomagnesemia, hipoxia, es decir, una PO2 baja, hipo-pH, es decir, acidosis, hipotiroidismo, hipohemoglobina, es decir, anemia. Digamos, estos son formas, trucos para recordar cuáles son las circunstancias que la facilitan.
Ya hemos comentado que la manifestación más precoz de la intoxicación digitálica es la presencia de extrasistolia ventricular, aunque esto es bastante inespecífico y suele ser asintomático. Hay que destacar que la cubeta digitálica o cazoleta digitálica es un fenómeno normal que tienen todas las personas que toman digoxina, aunque la digoxinemia esté en rango fisiológico terapéutico. Luego no es indicativo en absoluto de toxicidad, sino simplemente indica que el paciente está impregnado del fármaco. En este electrocardiograma que mostramos se ve un paciente con una intoxicación digitálica que tiene una taquicardia supraventricular, las ondas P van rápidas entre sí, con un grado variable de bloqueo AV, porque a veces se conducen y a veces no, e interpuestos muchos latidos extrasistólicos ventriculares. Luego es un ejemplo típico de una intoxicación grave por digoxina de un paciente que llegó a urgencia.